Listo, niños, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra clase asincrónica. Debido a una dificultad no pudimos realizar la clase sincrónica, sino que la vamos a hacer de manera asincrónica. Igual vamos a trabajar cada una de las actividades que teníamos pendientes para nuestra clase en vivo. Vamos a iniciar entonces como siempre con nuestra oración, pero que hoy va a ser una oración de alabanza, una oración de acción de gracias, porque sabemos que el Dios que seguimos es un Dios de la alegría, es un Dios de la alabanza. Y como decimos por ahí, el que canta ora dos veces. Entonces vamos a disponernos, a ponernos cómodos, porque vamos a cantarle a nuestro Señor. Entonces van a repetir después de mí. Muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno. Tú también. Alabemos todos al Señor. Así es la letra. Entonces cantadito sonaría más o menos así. Tengo mi voz de tarro, pero igual voy a hacer el esfuerzo de cantarle la alabanza a nuestro Señor. Y dice así: muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Muy bien, entonces repetimos de nuevo. Dice así: muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha. Muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda. Muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Todos. Yo soy uno, tú también, tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, cabeza arriba. Muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, cabeza arriba, cabeza abajo. Muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, cabeza arriba, cabeza abajo, hombros arriba. Muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, cabeza arriba, cabeza abajo, hombros arriba, hombros abajo. Y entonces así empezamos con cada una de las partes del cuerpo. Y esta es una alabanza que hoy hacemos a nuestro Dios, representado en la persona de Abraham. Sabemos que Abraham fue una persona que fue testigo. Abraham fue una persona que fue testimonio del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de haber tenido este espacio de oración en el que movimos un poquito nuestro cuerpo, ya lo pueden aprendérselo, compartirlo en familia. Y es una alabanza muy hermosa, muy maravillosa, la cual podemos seguir compartiendo. Entonces en este momento nos vamos a disponer para escuchar nuestra clase. La clase hoy va a estar dividida en en tres momentos. Primer momento va a ser la oración, que ya pasó. Después pasaremos un momento donde vamos a hacer una socialización de los indicadores de logros, de las competencias, de los temas, de los subtemas y de la malla curricular en general. Es importante que ustedes lo conozcan, tengan conocimiento. Es un espacio simplemente de socialización, no hay que escribir nada en este momento. ¿Por qué? Porque todo eso ustedes lo van a tener previamente en la plataforma, en el Sigma, en el cual les vamos a indicar cuáles son los indicadores, cuáles son las competencias que vamos a desarrollar. Esto es simplemente un proceso de socialización, más o menos para que ustedes se contextualicen con relación a cómo va a estar desarrollado todos los temas y todos los subtemas, todas las competencias, todos los indicadores y todos los indicadores de logros con relación al trabajo durante este tercer periodo. Entonces en este momento voy a dedicarme a compartir un poco todo este proceso como para que ustedes tengan claridad. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema transversal. Iniciamos con nuestro tema central, el tema transversal, la columna vertebral, la base, con relación a nuestro trabajo en este periodo, que va a ser el testimonio de Jesús cuestiona
e invita al ser humano a seguirlo. Entonces vivimos en el proceso del seguimiento. Pero sabemos que para entender este proceso de seguimiento es importante reconocer cómo dentro del proceso histórico que vamos a seguir desarrollando el pueblo de Israel, algunos de sus personajes, vamos a trabajar algunos textos bíblicos, nos van a permitir que seguir fundamentando, seguir afianzando cada uno de estos conceptos para entender a Jesús como ese testigo y para entender a Jesús dentro de ese proceso de testimonio. Ahora pasamos a algo que nosotros llamamos temas, subtemas y componentes. Entonces empezamos con los temas. Los temas son los que van a ser a nivel general y generalizante, los que nos van a mostrar el camino y nos van a guiar para alcanzar ¿qué? Nuestros componentes, para alcanzar nuestras competencias. Entonces hablamos de que Jesús es el gran testigo de Dios Padre. Entonces Jesús se convierte como testigo de Dios y como testimonio de Dios, como gran referente. Pero ese tema va acompañado de unos subtemas. Esos subtemas de los cuales va acompañado es el testimonio de Jesús y sus seguidores. Sabemos que los seguidores tenemos a los discípulos, tenemos a los apóstoles y tenemos algunas personas que siempre estuvieron comprometidas con todo ese proceso. Entonces hablamos de el testimonio de Jesús y sus seguidores. Después pasamos a otro elemento, Jesús el testigo auténtico. Cuando planteamos a Jesús como testigo auténtico, pasamos a un elemento fundamental, y es que realmente Jesús refleja la autenticidad del testimonio. Jesús es el reflejo más claro, más puro, más transparente con relación a ser testigo de Dios. Sabemos que dentro de nuestra religión hablamos de la Trinidad, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces vemos cómo en la persona de Jesús se sigue configurando la experiencia del ser testimonio, cómo por medio de ese Espíritu Santo se dan las fuerzas y cómo por medio de esas órdenes, de esos mandatos y de todo ese proceso que se vive como Dios Padre, entonces se va configurando y se convierten como referente de comunidad. Hablamos de un componente, hay varios componentes. Está el componente antropológico que hace referencia al hombre, al estudio del hombre, pero ahorita vamos a trabajar el componente cristológico. Cuando hablamos del componente cristológico, hablamos de que Jesús o de que Cristo va a ser el centro de todo nuestro proceso formativo. Dentro de las personas que llamamos biblistas o teólogos, son personas que estudian la palabra. Son personas que tienen una especialización en el estudio de Dios y desde ahí hacen un estudio a nivel histórico, hacen un estudio a nivel antropológico y hacen un estudio a nivel cristológico. ¿Para qué? Para poder entender y para poder analizar cada uno de los comportamientos y los designios de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos su voluntad. Entonces continuamos con otro tema y hablamos que los testigos de Jesús. Cuando hablamos de los testigos de Jesús, hacemos referencia a los discípulos y hacemos referencia a los apóstoles. Entonces los testigos de Jesús tienen una gran característica, y la característica que ellos tienen es que ellos como testigos deben de reflejar a Jesús mismo en cada una de las acciones que realicen, y desde esa misma realidad ellos deben de irse configurando. Es importante entender que la experiencia de ser testigo trae consigo unos compromisos. Y en esos compromisos hablamos de la experiencia del discipulado. El discípulo lo deja todo para seguir a su maestro. El discípulo vive un proceso de transformación. El discípulo nace de nuevo. Pero al mismo tiempo el discípulo recibe la fuerza del Espíritu Santo, que es la que en últimas le permite seguir configurando esa opción apostólica y esa opción de transformación. Hablamos en últimas también de las bienaventuranzas. Son un proyecto de vida. Entonces hablamos de las bienaventuranzas, que me imagino que ustedes se las saben, y si no se las saben espero que las vayan estudiando y que se las vayan aprendiendo, porque las vamos a necesitar precisamente para este mismo trabajo durante el proceso de nuestro periodo. Entonces vemos cómo dentro de las bienaventuranzas son las personas que son dichosas, son las personas que hacen la voluntad de Dios, son las personas que siguen el ejemplo de Jesús, son las personas que se transforman desde su misma realidad. Hablamos del testimonio de los apóstoles. La experiencia del apostolado lo que nos permite es que el apóstol enseña,
Pero la mejor arma a nivel pedagógico, a nivel didáctica, para un apóstol enseñar es precisamente su testimonio. Y es el testimonio del apóstol el que realmente enseña. Porque es que es más fácil cuando el profe te dice, o la otra persona te dice, haga eso, pero ella al mismo tiempo lo hace, y por medio de su forma de ser, él te va demostrando que es bueno hacerlo, aprendes tú más fácil. Es como, por ejemplo, yo les digo, bueno, muchacha, vamos a cantar. Y yo les digo, muchacha, vamos a cantar, pero yo estoy todo desanimado. Pero si yo canto con ustedes, si yo me muevo, si yo bailo, ustedes creen más en lo que yo hago que en lo que yo digo. Entonces, como desde ahí el testimonio se convierte en un elemento fundamental. Hay muchas personas que manejan un discurso, pero nos quedamos simplemente en el discurso. A veces yo mismo también caigo en eso. Y muchas veces me dice mi propia mujer, ay, es que usted habla muy bonito, pero a la hora del té sale con otras cosas. Y a veces es cierto, muchas veces nosotros hablamos muy bonito y salimos con muchas cosas, pero a la hora de representar eso por medio del testimonio no estamos siendo coherentes. El testimonio de los apóstoles. Sabemos que los apóstoles tienen una gran tarea. Y la tarea es poder transparentar a Cristo, es poder ser otros Cristos, es poder llevar a Cristo a todos los confines de la tierra. Pero eso también con ellos trae que tiene que traer una preparación previa, tiene que traer unos compromisos previos, situación que es bastante compleja. Nosotros como docentes de religión vivimos también una experiencia de apostolado, porque es que en última nosotros somos unos apóstoles, más que maestros somos apóstoles, somos seguidores, porque el verdadero maestro y el verdadero gran maestro es Jesús, y desde ahí parten muchas de nuestras realidades. La iglesia da testimonio de Jesús. Hay que entender la iglesia no simplemente como una institución, es que la iglesia no es simplemente la estructura que nosotros vemos, no, la estructura en la que nosotros vamos a vivenciar la Eucaristía, eso se llama templo. La iglesia somos nosotros. Tú eres la iglesia, como dice la canción, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Entonces ahí es donde realmente somos iglesia. Cuando tú te reúnes conmigo, cuando tú te pones de acuerdo y vamos a decir en medio de la pandemia, vamos a hacer una obra social, vamos a ayudar a un pobre, vamos a llevar un mercadito, vamos a regalar tapabocas, estamos haciendo una acción ¿de qué? De iglesia, porque es que juntos formamos la iglesia. Y juntos también deberíamos de ir al templo, porque el templo no es la iglesia somos todos. Y también hablamos de que es un componente cristológico, que significa que todo este periodo va a estar acompañado de este gran componente cristológico, en el cual Cristo va a ser el centro, pues, como de todo nuestro proceso, y esto nos va a permitir entender y comprender muchos elementos a la hora de ¿qué? A la hora de ir desarrollando algunas actividades. Ahora pasamos a otros elementos que llamamos estándares y competencias. El estándar es la herramienta a nivel pedagógico que se nos da desde el MEN, M-E-N, que significa Ministerio de Educación Nacional. El MEN siempre nos presenta a nosotros unos parámetros. Ya saben que cuando hablamos del MEN, cuando yo les diga MEN, hago referencia al Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ellos parten de que la educación en Colombia debe ser por competencias. ¿Qué significa? Que una competencia es aprender a hacer en contexto. Cuando hablamos de estándares, hablamos de unos parámetros básicos. Entonces, por ejemplo, cuando usted dice, bueno, en una fábrica van a estandarizar y todos los balones tienen esas características, o todas las gaseosas de Coca-Cola tienen esas características, o todas las gaseosas de Postobón tienen estas características. ¿Qué significa? Que hay un estándar. Y el estándar lo que permite es tener como una línea o regular, pues como unos parámetros básicos, los cuales todos, digamos, deberían de estar en esos parámetros, en ese estándar. Lo mismo pasa a nivel de educación. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que la educación no la podemos instrumentalizar, sino que la educación debe ser un proceso de transformación, donde tú te conviertas en el protagonista
precisamente de ese proceso de conocimiento, y el conocimiento y la educación debe ser integral. Nosotros como maestros lo único que hacemos es que nos convertimos en acompañantes, en guías. Como sabemos, miren, en internet hay mucha información, pero ¿qué es lo que hace el maestro con esa información? Lo que hace es humanizar, lo que hace es aterrizarla, lo que hace es acompañarla. No es la información por la información, porque la información por la información es algo vacío, es algo soso. Pero ya cuando está el maestro lo que se encarga es de poder configurar esa información y desde esa misma información poder empezar a ir transmitiendo procesos significativos que te lleven a transformar tu realidad particular. Entonces pasamos a un primer el estándar que dice: reconoce en las actitudes de Jesús el verdadero testimonio del amor de Dios y a los demás. Descubre todo lo que va en contravía de un auténtico testimonio cristiano. Partimos de un elemento. El hecho es que a pesar de que cada uno de estos estándares y estas competencias, de estos subtemas, de estos lineamientos y esta malla curricular, sea desde el MEN o sea desde el Ministerio de Educación Nacional, esto va acompañado y va asesorado por el episcopado colombiano. Es que lo que pasa, ellos presentan una propuesta con relación a la educación religiosa escolar. Hay que tener en cuenta que la educación religiosa escolar, a pesar de que es obligatoria, no genera un proceso de proselitismo religioso. ¿Cómo así? O sea, a ti se te presentan unos parámetros, pero el hecho de que se te presenten unos parámetros no significa que tú debes de creer en tal o en cual cosa, sino que nosotros lo que queremos ayudar es que tú abras los ojos y puedas configurar tu experiencia de fe. Por eso se presentan unos elementos, y desde los parámetros que presenta el episcopado, entonces nosotros lo que hacemos es acompañar, presentar esas competencias y esos estándares que son los que te permiten ayudar a irte configurando con relación a la educación religiosa escolar, y también te ayudan a configurar tu proceso de fe. Entonces continuamos ahorita con las competencias. Las competencias son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir en comunidad, las competencias ciudadanas y las competencias laborales. Cada una de estas competencias se van desarrollando al interior de nuestras realidades académicas, didácticas y pedagógicas. Esas mismas competencias, de una u otra forma, se desarrollan. Hay unas que son más evidentes que otras, pero ¿qué es lo que pasa? Dentro del lenguaje docente hay algo que nosotros llamamos el currículo oculto. En el currículo oculto son cada una de esas actividades extras que ayudan a responder a otras competencias, como son competencias ciudadanas, como son competencias laborales, y entonces desde ahí vamos configurando. Ahora que empieza a compartir cada una de las competencias, te darán cuenta cómo en muchas de las actividades que realizamos se van evidenciando cada una de estas competencias. Entonces iniciemos ahí desglosando y explicando cada una de ellas. Entonces empezamos con aprender a conocer. Entonces empezamos con esta primera competencia y decimos que comprende cómo la iglesia actual asume las pautas de convivencia de la primera comunidad cristiana. Entonces desde ese sentido, esta competencia lo que apunta es cómo desde la iglesia se debe buscar vivir un proceso ecuménico, un proceso de diálogo, un proceso de encuentro con el otro, un proceso de convivencia, un proceso de unión. Entonces desde ahí es ir entendiendo cómo la importancia del diálogo, que era un elemento que venimos desarrollando al interior de las clases, se evidencia desde esta competencia de aprender a conocer. Otra tenemos y es acoge el proyecto de vida de Jesús, propone las bienaventuranzas, que Jesús propone las bienaventuranzas. Entonces hablamos precisamente de las bienaventuranzas, cómo las bienaventuranzas se convierten en un manual de instrucciones para la vida. Y si nosotros viviéramos esas bienaventuranzas, ayudar al necesitado, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, realmente nos convertiríamos en personas que ayudáramos a los demás. Si entendemos cómo esas bienaventuranzas, cómo desde la pobreza, cómo desde el sufrimiento, aprendemos a ir viviendo un proceso de transformación, podemos reconocer cómo Dios se hace manifiesto de múltiples formas.
Aprender a hacer, que es otra de las competencias, dice, explica las consecuencias que asumió Jesús por anunciar el testimonio, el rostro misericordioso del Padre. Entonces, anunciar a Dios y ser testimonio de Él trae consigo unos compromisos, pero trae consigo también unas consecuencias que a veces pueden ser dolorosas, unas consecuencias que a veces pueden generar de parte de otras personas para nosotros rechazo, puede generar hasta la propia muerte. Entonces, precisamente porque ser testimonio trae consigo unos compromisos bastante complejos. Tenemos otra que dice, proyecta un modelo de ser humano inspirado en la bienaventuranza. Entonces, yo siempre he dicho, y siempre me quedo con una frase que dice que la mejor religión es ser buena persona, o ser buen ser humano. Yo creo que ahí radica todo. ¿De qué me sirve hablar y hablar y hablar de Dios, pero con mi testimonio de vida y con las cosas que hago lo estoy negando? Pero si yo en realidad soy buena persona, independientemente del Dios que he creado, la religión en la que me encuentre, voy a seguir haciendo los designios del Señor. Otra de las competencias que tenemos es aprender a vivir en comunidad. Dice, adopta actitudes constructivas y respetuosas ante las conductas de las demás personas. Realmente todo este proceso yo lo tengo que asumir, yo lo tengo que hacer vida, porque de nada me sirve sacar 5 en religión, pero nada de lo que vimos con relación al testimonio transforma mi vida. Entonces eso no tendría ningún sentido. Tenemos otra que dice, valora las razones por las cuales las personas pueden ser consideradas auténticos testimonios del mensaje de Dios. Entonces es desde ahí que entendemos y que comprendemos la importancia de ser testimonios del mensaje de Dios. Y en ese ser testimonios, yo no tengo que decir, ay, no es que yo soy creyente, no. Cada una de mis acciones debe decir, esta persona como vive de alegre su fe, esta persona como es de animar. Desde ahí cómo entender todo ese proceso. Y tenemos las dos últimas competencias que son ciudadana y laboral. Entonces decimos que la ciudadana reconoce y rechaza las situaciones de exclusión o discriminación. Eso es lo que venimos desarrollando en estos días que observamos, que es el video con relación al ser negro, y vemos hoy cómo tenemos que repudiar y rechazar cada una de estas situaciones de discriminación. Por ejemplo, hemos visto cómo muchas niñas y niños de nuestro país se les han vulnerado sus derechos, y nosotros tenemos que irnos formando en eso. Usted tiene que aprender a denunciar, porque es que el testigo anuncia y denuncia. Usted tiene que denunciar con relación a lo que le pase a usted o con relación de lo que usted vea que le pasa a otros. Usted no se puede quedar callado porque te conviertes en cómplice. Entonces también tenemos que ser testimonios del buen trato, tenemos que ser testimonios de la no discriminación, tenemos que ser testimonios de la no exclusión, tenemos que ser testimonios en contra del maltrato. Entonces tenemos que ayudar. Y ya usted es un niño de quinto, una niña de quinto, ya usted es consciente de cuáles son los actos que no están viendo, por eso hay que denunciarlos. Entonces hablamos de la competencia laboral, identifica las diversas necesidades y expectativas de las personas que lo rodean. Entonces mirar cómo desde mi realidad particular miro cuáles son las necesidades. Yo estoy viendo la persona que trabaja en mi unidad, que nos colabora, la señora del aseo. ¿Por qué no coger, regalarle un mercadito, regalarle un fiambre, regalarle un refrigerio, regalarle una palabra bonita, regalarle unas gracias? Eso realmente es lo que nos va configurando en todo este proceso. Entonces hasta este momento hemos venido trabajando y desarrollando. Perdónenme por ser tan amplio, pero yo creo que nosotros como adultos no podemos subestimarlos, porque ustedes son personas muy entendidas. Entonces hay que explicar todo muy claramente, hay que hablar de todo de forma muy amplia. ¿Para qué? Para que eso lo podamos ir introyectando. Realmente los hábitos se construyen, es en la medida de lo posible, en que nosotros vamos generando unos procesos sólidos. Y a veces, ay no, el profesor ya habla y no entiendo nada. No, puede que en este momento no entiendas o no comprendas, pero con el tiempo vas a irlo configurando. Y yo sé que tú eres niño, pero como niño hay que hablarte las cosas claras. ¿Para qué? Para que ya tú las vayas introyectando, para que tú vayas siendo una persona de criterio,
para que tú vayas teniendo claridad con relación a tu formación. Es que eso no se lo está inventando el propio Urbano, sino cómo desde todos esos procesos yo veo a qué me apuntan, qué es lo que quieren conmigo durante este periodo. Realmente el profesor sí se está valiendo de unos parámetros sólidos, de unos parámetros válidos, o simplemente me está poniendo a llenar una cartilla, o simplemente me está poniendo a hacer actividades por hacer actividades. No, realmente tenemos que ir configurando nuestro proceso formativo. Aquí tenemos una serie de actividades, algunas se van a desarrollar, otras no, otras las vamos a cambiar, las cuales vamos a tener en cuenta para el desarrollo de nuestro proceso. Manejo y estudio de la Biblia, algo muy importante en la actividad que vamos a empezar a hacer ahorita. Van a tener que manejar la Biblia, si no lo saben vamos a volverlo a reforzar, y es el hecho de saber qué significa la palabra Biblia, en cuánto está dividido, cuál es el Pentateuco, qué es un libro, qué es un capítulo, qué es un versículo, por qué se habla de antes de Cristo y después de Cristo, por qué se habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuáles son los referentes fundamentales en la Biblia, qué significa el Apocalipsis. Son tantas cosas que tenemos que ver de nuestra fuente, que es la palabra, que nos ayudará a entender que muchas realidades de nuestra fe. Entonces hablamos de ese manejo y estudio de la palabra o estudio de la Biblia, elaboración de textos argumentativos. Ya ustedes están en el proceso de empezar a argumentar, de empezar a escribir. Talleres individuales, porque talleres grupales no vamos a poder realizar debido al hecho a que ustedes saben la situación que nos encontramos. Entonces por eso yo creo que los talleres grupales no los vamos a poder realizar. Presentación de informes virtuales de aprendizaje autónomo. Entonces vamos a hacer algunas exposiciones, algunas preguntas, algunos procesos de socialización y debate, en los cuales yo voy a escoger a cualquiera y le voy a decir, bueno, señorita Macaria, hábleme de esto. Bueno, niño Eleuterio, hábleme de aquello. Bueno, señorito Sinforoso, dígame. ¿Por qué? Porque tenemos que generar un proceso de compartir. El semillero de investigación hubiera sido algo muy chévere, que íbamos a hacer pues como un proceso de acompañamiento. Ahora nos queda un poquito pues como complejo, pero vamos a mirar a ver cómo vamos realizando. Igual en ese semillero lo que vamos a tener en cuenta es el trabajo que, como ustedes ya saben, que ustedes tenían lo del trabajo de Bogotá, ya eso lo vamos a configurar, lo organizaremos, y desde el área de religión también van a tener ustedes un porcentaje a nivel, digamos, académico que va a ser muy positivo. Igual el trabajo, la idea es que sea bien chévere, porque igual eso nos va a preparar también en esos procesos formativos, investigativos, de consultas, y también para tener un poco más de visión. Y dentro de la metodología propia del trabajo de campo. ¿Qué significa eso? Que igual la idea era pues, que saliéramos, lastimosamente no podemos salir, pero por la internet podemos navegar por cualquier parte del mundo, entonces a utilizar bien estos recursos con los cuales contamos. Listo, hasta este momento hemos vivido un proceso de socialización con relación pues como a nuestra malla curricular, a nuestras competencias, a nuestros indicadores de logros, a cada una de las herramientas, a las actividades. ¿Por qué lo hice tan amplio? Porque es importante para mí, muchachos, que ustedes conozcan hacia dónde estamos apuntando todo este proceso. Ahora vamos a continuar pues con el trabajo que tendríamos pendiente para el día de hoy. Entonces ahorita voy a explicar, vamos a trabajar 2 paginitas del libro. Es importante que desarrollemos este taller, actividad que deben de realizar durante el proceso que sigue ahorita, que es a partir de que termine la clase. Ustedes saben que tienen un espacio de producción, aprovechemos ese espacio que va hasta las 3 de la tarde. ¿Para qué? Para que hagamos de una vez el trabajo, y así no tendremos la dificultad de que el trabajo se nos acumule. Entonces todos nos ubicamos en estos momentos en nuestra página 32. En la página 32 tenemos algunos elementos y decimos: el pueblo de Israel da testimonio de su profunda experiencia de fe, que consiste en sentirse amado por Dios y comprometido a servirle. Esa experiencia muestra la relación que Dios quiere tener con todos los pueblos. De muchas maneras, el pueblo de Israel vio y escuchó a Dios en su historia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11.
Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Deuteronomios capítulo 33, versículo 21. Primera de Reyes capítulo 6, versículos del 12 al 13. Deuteronomio capítulo 33, versículo 28. Y eso le pasó a nuestro pueblo para que no olvidemos el amor y la ternura de Dios. Entonces vemos aquí cómo se nos representa ese proceso del testimonio del pueblo de Israel, pero el cual va acompañado de un proceso bíblico. Por eso les decía la importancia de aprender a manejar nuestra Biblia. Entonces ahí tenemos cada uno de estos elementos. Por eso a la hora de trabajar esta página 32 es fundamental que ustedes tengan a la mano su Biblia. ¿Para poder qué? Para poder ir entendiendo, para poder ir aterrizando y leyendo, digamos, nuestra historieta a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Y eso nos va a permitir entender cómo cada una de estas realidades a nivel histórico bíblicas nos aterrizan y nos van a llevar a vivir y a entender cómo Jesús se convierte en ese gran referente de testimonio. Listo, en este momento entonces vamos a pasar a la página 33, la cual va a ser la que vamos a desarrollar, pero para desarrollarla vamos a tener en cuenta la página 32. Dice: mira las ilustraciones y busca sus citas bíblicas para comprender mejor lo que significa cada una. Entonces tenemos el primer trabajo, y el primer trabajo es precisamente buscar la cita bíblica, leer la cita bíblica para poder entender la ilustración que se nos presenta. Sencillita esa primera pregunta. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Por qué las situaciones anteriores muestran el amor de Dios por su pueblo? Da 3 razones. Entonces eso lo vamos a escribir en nuestro cuaderno. Pero 3 razones amplias, mínimo cada razón de 5 rengloncitos. Amplio, algo que se lea. Por favor, envíenme todos los trabajos a mi correo. A mi correo, por favor. Nombre completo, grado y las fotografías que sean legibles. Por favor, muchas gracias. Dice la tercera pregunta: la experiencia de fe de los israelitas hizo que pasaran de ser solo creyentes a ser testigos de Dios. Descubre en el tablero qué cosas testimoniaron de Dios. Comienza por la A azul y salta como el caballo en el ajedrez. Entonces aquí está muy chévere. ¿Por qué? Porque aquí van a tener que buscar una persona que sepa jugar ajedrez. Y ya miren cómo se mueve el caballo en el ajedrez, y ahí van a ir desarrollando esto. Vuelvo y repito: la experiencia de fe de los israelitas hizo que pasaran de ser solo creyentes a ser testigos de Dios. Descubre en el tablero qué cosas testimoniaron de Dios. Comienza por la A azul y salta como el caballo en el ajedrez. Entonces ahí ya vas mirando cómo vas formando tu frase. Por eso busca la ayuda de una persona que sepa jugar ajedrez. Si no conoces ninguna persona que sepa jugar ajedrez y que te enseñe cómo se mueve el caballo en el ajedrez, entonces te tocará investigarlo, porque es un proceso investigativo. Listo. Pasamos a la cuarta pregunta. Escribe en tu cuaderno la razón por la que consideras que el pueblo israelita siempre ha servido a Dios. Entonces, después de haber vivido toda esa ilustración, es importante que tú escribas en tu cuaderno por qué tú consideras que el pueblo de Israel siempre ha servido a Dios. ¿Debido a qué? Ya tú haces un propio análisis. Ya hemos vivido un proceso en el cual hemos avanzado, hemos conocido, hemos tenido muchos elementos que ya nos permiten empezar a dar nuestro propio punto de vista. Pregunta número 5 y última pregunta. Recuerda alguna experiencia importante que hayas tenido y que te gustaría comunicar. Explica por qué crees que vale la pena comunicarla.
Entonces ahí tienes el espacio, esa la puedes escribir ahí en tu cartilla, en tu libro, para que des como ese fundamento con relación a cuál ha sido esa experiencia importante. Es importante, y perdonen la redundancia, nosotros vivir un proceso que es la narrativa. La narrativa es contar lo que vivimos. Muchas veces cuando en nuestro país se vivió ese proceso de paz, muchas de las personas las invitaron a que vivieran y contaran lo que habían vivido, precisamente porque es una experiencia narrativa que a mí me ayuda a aprender, a conocer y a verbalizar lo que voy desarrollando. Por ejemplo, yo estoy trabajándolo con los de grado décimo, y en los de grado décimo vimos una experiencia narrativa con algo que se llama el proyecto personal de vida. Entonces eso que nos permite, que los muchachos vayan verbalizando cada una de esas experiencias vividas desde diferentes ámbitos y desde diferentes posturas y de diferentes indicaciones que yo les presento. Entonces vamos a empezar a irnos fortaleciendo en este ámbito. ¿Para qué? Para que de una u otra forma sigamos configurando nuestro proceso de formación. Bueno, hasta este momento ya hemos presentado pues algunos elementos. Ahorita, después de terminar de observar la clase asincrónica, saben que tenemos que ponernos en ese espacio que nos queda hasta las 3 de la tarde a trabajar en ello. No les voy a pedir que me envíen eso a las 3 de la tarde, van a tener 8 días para realizarlo, pero por favor intentemos utilizar este espacio para trabajar, el espacio que sigue, porque precisamente es el espacio de producción, y ya entonces les va a permitir a ustedes ir haciendo cada cosa a su tiempo, y eso que les va a ayudar para que ustedes estén un poco más organizados y entonces no se les vayan a ir acumulando las cosas, sino que si usted utiliza ese espacio de producción para realizar la actividad, vas a ir adelantando. Ya si tú terminas hoy mismo, después del espacio de producción, me lo envías a mi correo, por favor, nombre completo, grado, y envías las fotografías que sean de forma legible. Un abrazo, los quiero mucho, que el Señor los bendiga, que el Señor me los siga acompañando. Espero que hoy tengan un día maravilloso. Realmente me genera mucha tristeza no haberlos podido ver hoy, pero creo que sepa que los llevo en el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho. La buena para todos. Dedito gordo arriba.